Dentro de poco tiempo este programa cumplirá sus 4 años de emisión ininterrumpida. A lo largo de este tiempo hemos vuelto sobre algunos temas, ampliándolos, profundizando más en ellos o entrevistando a nuevos protagonistas que surgieron. Algunos de estos temas además ofrecen la cualidad de ser temas vivos, palpitantes. Uno de ellos es el del Palmar de Troya. Nosotros estuvimos allí hace unos 3 años, ustedes lo recuerdan. En aquella ocasión mostrábamos lo que estaba sucediendo. No sabíamos si estábamos asistiendo al nacimiento de un centro espiritual que podría con el tiempo alcanzar la importancia de Lourdes o de Fátima, o si aquello era una farsa, algo que iba a durar poco tiempo. En los 3 años que han transcurrido han sucedido muchas cosas allí. La biografía de algunos de estos personajes ha sufrido vicisitudes grotescas y trágicas también, pero pienso que lo mejor será comenzar recordando esa historia. Cuentan que hace muchos años, en los previos a la Guerra Civil, se había visto por aquella zona desolada, a 1 kilómetro escaso del Palmar de Troya y a unos 15 de Utrera, una figura lejana de mujer vestida de blanco. Ya empezaban a surgir rumores cuando la guerra estalló, canalizando la atención de las gentes en otra dirección, hacia otra realidad más urgente y terrible. La historia actual se inicia en la primavera de 1968. 4 niñas que estaban por aquellos campos, en una finca llamada La Alcaparrosa, vieron a la Virgen. Primero fueron sus ojos encima de un lentisco. Luego, en torno a los ojos, se dibujó un rostro y después un manto blanco. Como en Lourdes, en Fátima o en el Garabandal, unas niñas fueron protagonistas de la primera aparición. La curiosidad llevó a la gente de la zona a frecuentar la Alcaparrosa. Pretendían ni más ni menos que ser testigos de alguna aparición. Y lo fueron. Allí, según cuentan los testigos, comenzó a suceder de todo. El sol bailaba una extraña danza. Aparecían cruces en el cielo. Las nubes tomaban fantásticas formas en las que algunos veían el rostro de los santos o de místicos. Como en esta fotografía en la que en su ángulo inferior derecho parece perfilarse el rostro del Padre Pío. Quiero quedar lo más profundo de tu corazón. No me busques lleno de inteligencia, hijo mío. Proliferaban los videntes que mantenían animada conversación con la Virgen o con Jesús. Durante estos éxtasis no era raro que se produjeran extraños fenómenos, como materializarse una sagrada forma sobre la lengua de la vidente. Los testigos lo juran, y aunque la parapsicología reconozca el fenómeno con el nombre de aporte, nada hay que impida contemplar estos fenómenos con el prisma de lo sobrenatural. Necesita la ayuda de tus hermanos y no la tiene. La mía la tiene siempre, hijita mía. Uno de aquellos videntes que más tarde sería protagonista de una pintoresca historia fue Clemente. Este hombre nació en Sevilla en 1946 y hasta los sucesos del Palmar de Troya era un hombre que llevaba una vida absolutamente gris. Acudió por primera vez al Palmar en 1968. Entonces era un administrativo de una compañía de seguros. Nada hacía imaginar que ese hombre, uno más de los muchos curiosos que acudieron por aquella época, iba a ser con el tiempo nada más y nada menos que protagonista de un cisma. Tuvo su primer éxtasis en 1969, en septiembre, y a partir de entonces esos trances místicos se fueron repitiendo. Y aunque hoy su figura sea grotesca en más de un aspecto, es indiscutible que Clemente tuvo en sus principios unos trances impresionantes, en algún sentido hermosos. Sobre todo, llamó la atención y fueron muy importantes bajo el punto de vista paranormal sus tremendos, sus enormes estigmas. Dieron comienzo a las 3 de una madrugada de abril de 1970. Se repitieron el Viernes de Dolores de 1971 y de nuevo el 3 de marzo de 1972. La más cruenta fue en 1973.
En su cuerpo aparecieron heridas que recordaban la pasión. Heridas por las que manó abundante sangre hasta durante 16 horas seguidas. Hablan de litros y litros de sangre. Los testigos fueron abundantes. Su honestidad no puede dudarse en muchos casos. De todo ello se dio cuenta en su momento al Santo Pontífice. En el Palmar ha habido otros estigmatizados, María Luisa Vila, María Martín, Rosario Arenillas, pero las heridas místicas de Clemente son sin duda alguna las más aparatosas del Palmar. Los sucesos maravillosos se iban acumulando. Las gentes comenzaban a acudir de todas partes. La Virgen, en sus mensajes a los videntes, les anunciaba las fechas de las próximas peregrinaciones. Y allí, en aquella zona donde el sol castiga sin contemplaciones, se formó una especie de corte de los milagros. De la misma provincia, de todo el resto del país y de puntos muy distantes del mundo, fueron llegando curiosos, devotos, enfermos, todos en busca del milagro. El ambiente, cargado de emociones, deseo, angustia, dolores, era el más propicio para las visiones y las curaciones milagrosas. El aire estaba lleno de expectación y de cantos que con más voluntad que entonación surgían espontáneos de aquella pintoresca masa. Tierna madre del Palmar, las plegarias de tus hijos acoge, madre, con amor. Sin embargo, unas circunstancias especiales vinieron a convertir al Palmar de Troya en algo radicalmente distinto a Lourdes o Fátima. Por obra y gracia de un arzobispo vietnamita, el Palmar de Troya se transformó en algo molesto para la Iglesia oficial. En aquella época estaba por aquellos lares un arzobispo vietnamita, Pedro Martín Ngo Dinh Thuc, que era arzobispo titular de Bula Regia. Y él, como verán ustedes en un documento escrito de su puño y letra y firmado por él, este arzobispo confirió órdenes menores y mayores a varias personas vinculadas al Palmar, entre ellas Clemente y su lugarteniente Manuel Alonso. Esta ordenación tuvo lugar el día 1 de enero de 1976. En este documento, el arzobispo vietnamita da fe también de que, haciendo uso de su poder legítimo, que no puede discutirse, ordenó como obispos a esos mismos palmarianos 10 días después de haberlos hecho sacerdotes. Pocos meses después, el flamante obispo Clemente sufriría un accidente desgraciado del que quedaría ciego. Los devotos del Palmar se volcaron en afecto y consideraciones hacia su obispo. Manteniendo nuestra fe de día en día, para que triunfe la verdad. Dulce reina de los cielos, tierna madre del Palmar, las plegarias de tus hijos. Por favor, échense para allá porque... Dulce reina de los cielos, tierna madre del Palmar. En torno a su figura se iba aglutinando todo un aparato religioso fiel a las más caducas normas tridentinas. Y ahora encarecidamente a todos los devotos presentes les ruego, pidan por la vista de este pobre ciego, si la Virgen Santísima, nuestra Madre, quiere concederme esa gracia de darme la vista. Monjas, frailes, venidos a veces de los países más lejanos, y toda una masa de creyentes atraídos en parte por las ceremonias llenas de pompa y por las pesadísimas misas en latín, por las tronantes homilías
pronunciadas por todo ese ambiente artificioso y mágico, tan contrario en sana lógica a la sencillez evangélica de los primeros tiempos cristianos. Pero yo que creo firmemente en el Santo Evangelio y que veo y observo que Cristo obró milagros, que resucitó a Lázaro. En cualquier caso, el alimento del Palmar de Troya han sido las visiones, los éxtasis, toda una serie de hechos extraños que merece la pena que sean escuchados en boca de uno de sus protagonistas, como el bueno de Cayetano, uno de los videntes del Palmar. Pepe, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste una visión? Pues fue el día 13 de marzo, de junio del 68. 13 de junio del 68. ¿Y qué fue lo que viste? Bueno, pues mire usted, yo fui como mucho curioso allí a la Alcaparrosa y resulta de que había 4 niñas que dicen que estaban viendo a la Virgen y yo la verdad, yo de eso no me creía ni un palote. Y entonces cogí, me pegué allí unos cuantos viendo el panorama y había un hombre que le dicen Pedro Igualeja. Y este hombre decía que estaba viendo a la Virgen, que la Virgen se estaba acercando para mí. Y yo dije que ya estaba bien, que tenía mucha edad para mentir, que eso eran cuentos chinos. Y entonces en aquel momento, no le puedo dar explicación a lo que ocurrió, solamente puedo decirle que delante de mí dio un fogonazo, lo que quiera que fuera, y apareció una señora de unos 16 a 18 años. ¿Cómo iba vestida? Bueno, la vestimenta, como eso fueron muy pocos segundos, le puedo decir que llevaba una ropa del color del chocolate, con un pañuelo por la cabeza. ¿Y te habló la aparición? Ese día no. Ese día, sonriente, yo caí al suelo pidiendo perdón y yo quería que en aquel momento me tragara la tierra. Y entonces la visión desapareció y un nerviosismo muy grande me vine para mi casa. ¿Y qué sentías tú mientras estabas viendo? Bueno, en aquellos momentos no le puedo explicar ni lo que sentía. Yo lo único que puedo decirle es que yo no era dueño de mi persona. Es lo único que puedo explicarle. ¿Y esas apariciones? Ese fue ese día. Volví al día siguiente y no vi nada. Volví al otro y así estuve una semana. Entonces estaba yo rezando, que no sabía ni rezar ni un Padre Nuestro, cuando de pronto volvió otra vez esa señora, pero ya no de medio cuerpo para arriba, sino toda completa. Y entonces me dice, le pregunté yo a ella, digo, ¿tú quién eres? Que me das miedo, ¿quién eres tú? Y entonces me dijo que era María, mi madre. Y yo le dije que era mentira, que mi madre era una señora muy anciana y ella era muy joven para ser mi madre. Y entonces me respondió, dice, sí, hijo, soy tu madre, la madre de Jesús y tu madre. Entonces yo en aquel momento no supe yo lo que decirle, y entonces me eché a llorar. ¿Y todavía, Pepe, sigues teniendo esas visiones? Sí, señor. ¿Cuándo ha sido la última? La última la tuve el día 25 de este mes que estamos. ¿Y qué te dijo la Virgen? Bueno, mire usted, fueron cosas espirituales mayormente. Para yo poderle usted explicar estas cosas, tenía yo que estar más tranquilo y con menos criaturas, la verdad. Son cosas espirituales, claro que a mí esas cosas pues me entran muy hondo y yo tengo que explicarse a una persona que crea. Porque yo, la verdad, ustedes están con la televisión. Ustedes lo que quieren es publicidad y sacar la verdad del Palmar de Troya. Yo os la digo y os la diría siempre, del Palmar de Troya. ¿Por qué tu confesor te ha prohibido que hables para la televisión? Bueno, porque yo estoy bajo de sus órdenes. Mi director espiritual es un sacerdote 100% de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿eh? Y no quiere publicidad de ninguna clase. Además, yo en estas cosas no quiero complicarlo, porque les quiero mucho. Él me dice a mí, hijo, este es tu camino, el Señor te ha elegido por este sitio y este es el que tiene que coger. Si mi confesor me dice, no vaya allí, yo no voy. Ahora, si Dios me llama, tendré que quedarme en mi casa y decirle, Padre mío, que el Señor me ha llamado. ¿Qué te parece a ti, Pepe, lo que está pasando ahora arriba en la Alcaparrosa? Mire usted, yo no le puedo decir nada, solamente le puedo decir una cosa, que ese señor, Clemente Domínguez Gómez, tiene que dar la cuenta a Dios como yo. Nada más que eso es lo único que puedo decirle. Uno de los fenómenos que observábamos habitualmente en el Palmar es que cuando uno de los videntes caía en trance, caía en éxtasis,
En torno a él se arremolinaban las personas tratando de escuchar, de participar lo más de cerca posible en ese acontecimiento. Dentro de esas personas siempre había uno que llevaba un pequeño magnetofón y que trataba de grabar, y de hecho así lo hacía, las palabras del vidente durante su éxtasis, porque a través de él se daban mensajes o repetía lo que sus apariciones le decían en ese momento. El número de cintas acumuladas es extraordinario porque los éxtasis ahí son muy frecuentes. Tenemos aquí una cinta especial, que ahora les hablaré de ella. Está don Antonio Pelazas, que es funcionario del Estado y nos ha ayudado mucho en esta investigación, y el padre Félix Arana, que ustedes lo conocen ya sobradamente. Antes de escuchar la cinta, que ahora les explicaré en qué consiste, me gustaría, Antonio, que nos dijeras cómo llegó hasta ti, qué sabes de esta cinta, en qué circunstancias se grabó. Bueno, pues esta cinta, una de las muchas que se graban allí, en el momento que uno cae en éxtasis, no falta, como usted bien dice, no falta alguien que enseguida arrima el micro y la toma, ¿verdad? Pues esta cinta fue cogida, una de tantas, en el año 74. Esta cinta la tomó un extranjero, un irlandés residente en el Palmar, y además la cinta parece ser que era virgen. Nosotros después la pudimos oír y pudimos oír una cosa extraña, ¿verdad?, que ustedes llaman psicofonía. Es una voz que desde luego allí no era propia de lo que estaba diciendo el vidente. El vidente, no lo he dicho antes, era Manuel Fernández Perea. En ese momento estaba en éxtasis, es llamado Manolito, por allí es conocido Manolito más que nada en el Palmar. Y esto fue, como digo. Bien, vamos a escuchar la cinta. En efecto se trata de una psicofonía. En todas esas cintas que se grababan aparecía la voz del vidente nada más, pero esta ofrece la particularidad insólita de que no solamente aparece la voz del vidente, sino también la respuesta. Alguien, una voz, se introduce en la grabación dando respuesta a las preguntas que hace Manolito en ese momento del éxtasis. Como suele suceder con las psicofonías, la audición es muy difícil. Oirán ustedes unos cánticos, y luego hay un ruido como de apertura característico de las psicofonías, y después de ese ruido hay una voz muy tenue, muy difícil de captar. Tienen ustedes que agudizar su oído, pero por lo menos aquí en el estudio es perfectamente audible. Una voz que dice algo así como: yo quiero almas puras. La grabación está repetida varias veces y la vamos a mantener varias veces para que puedan ustedes escucharlo, y si la primera vez lo pierden, a ver si la segunda vez consiguen escucharla. Es muy interesante. Vamos a oírlo. Venid adoradores, adoremos a Cristo. Venid adoradores, adoremos a Cristo. Hay varias frases que se pierden. Dios es rey. Venid adoradores, adoremos a Cristo. Hay varias frases. La que únicamente se puede escuchar con una relativa facilidad es la de yo quiero almas puras, pero hay varias frases más. ¿Habéis conseguido descifrarlas? ¿Habéis conseguido, a fuerza de escucharlas, saber qué es lo que decían? Las otras no están muy claras, ¿no? Se perciben como más lejanas. Esta del principio sí, yo quiero almas puras, se nota claramente, pero las otras ya digo no. Bien, no es extraño que en un contexto como el del Palmar de Troya se produzca fenomenología
de todo tipo, fenomenología paranormal, como son las psicofonías. No entramos en el carácter místico ni en los aspectos sobrenaturales, no estamos ni capacitados ni tenemos autoridad para ello. Este programa y el siguiente están dedicados más al aspecto social que entraña el Palmar de Troya, puesto que como fenómeno social tiene una tremenda importancia, pienso que más de la que se le ha dado en general. Es un sitio, como verán ustedes, en el que han cambiado las cosas a lo largo de estos 3 años, donde antes había gente, había personas llevadas por su interés, por su inquietud, por su misticismo, por su religiosidad. Ahora hay muros. Donde antes había un entrañable tinglado de plástico, ahora se están edificando unas paredes muy sólidas. Donde antes había cantos, ahora hay fundamentalmente soledad. Pero esa es otra historia, se lo contaremos en el próximo programa.